Desde el aula hasta el micrófono vamos a levantar. La caverna es el espacio donde vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar. Porque pensar por uno mismo es la forma de volar. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, de la verdad, donde la mente se abre. Bueno, estamos seguimos en la caverna, en el aula de comunicación Jesús Quintero y con los alumnos de primero de bachillerato de antropología. Y hoy me gustaría que hiciéramos una ronda de opinión cortita, pero sobre un tema que en el fondo está conectado con un premio de un documento radiofónico que le han dado a Ana Gil, que sabéis que colaboramos con la cadena SER, y el reportaje se llama Los olvidados del campo. Es un programa que se hizo, un reportaje sobre un asentamiento que hay sabéis que aquí en Huelva hay muchos asentamientos, bueno, conviven la gente en plástico, que son gente que trabaja habitualmente en la fresa, en el campo y tal, y no tienen acceso prácticamente a nada. En concreto, en algunos sitios como Lepe tienen que ir a coger garrafas de agua de fuente, ¿vale? Esa es la situación en la que viven muchos de los que trabajan en el campo y mantienen la riqueza de esta zona, que es, como sabéis, en gran parte, o una parte importante, es la fresa. Entonces, un profesor jubilado de aquí de Huelva se está dedicando a dar educación a mucha de la gente que está viviendo en esos asentamientos. Entonces, yo quería plantear hoy el tema de la educación y la marginalidad. Nosotros, muchos de vosotros vivís o en el Torrejón o muy cerca del Torrejón, entonces conocéis perfectamente que el Torrejón tiene una situación socioeconómica también complicada. Yo voy a lanzar un par de preguntas para que me digáis, sobre todo porque quiero saber cuál es vuestra opinión sobre esta cuestión, ¿no? La primera que quería haceros es ¿qué creéis que significa la educación en un contexto de marginación? Y ¿qué funciones cumple más allá de la instrucción académica? Así que abro la palabra y es vuestra voz. Bueno, primeramente, yo... Dinos tu nombre y así claro. Cuando habléis comentáis... Bueno, perdón. Yo me llamo Adam, soy un alumno también de, como ha dicho el profe Fran, de primero de bachillerato. Y a ver, realmente la educación, yo voy a hablar según lo que yo he vivido y además de una experiencia que he tenido con la profesora gitana. No sé si la conocéis. Y según, por ejemplo, si me baso en mi experiencia personal, realmente la educación pues te sirve para ganar valores, para aprender, digámoslo así, aprender a vivir en una sociedad, digámoslo así, a integrarte. Pero sin embargo, cuando esa educación escasea, es complicado, en mi opinión, volver a integrarte. No sé si me he expresado bien. Sí, perfectamente. Yo soy Manuel, de primero de bachillerato, y a la pregunta que has planteado, pienso que muchas veces en el entorno del instituto se pueden llegar a dar valores que a lo mejor no te pueden dar en casa, no por no querer, sino porque hay veces que la situación es tan fuerte que los padres o la familia tienen que estar trabajando todo el día y como mucho pueden mandar al hijo al colegio y ya está, y que aprenda allí lo que le enseñan. Tiene que complementar de alguna manera, ¿no? Claro. Yo soy Andrea, de primero bachillerato, como ha dicho Fran, y yo pienso que la educación puede ser como una vía de salida para todos los niños que viven en barrios así marginales, en los que están como mal influenciados por las conductas que hay en la calle y esas malas influencias. Entonces yo creo que cuando llegan al instituto ven un ambiente diferente al que hay en su barrio y es como que conocen otras cosas que puede que les guste más, como para cambiar lo que tienen en su zona donde viven, ¿no? Cotidiana, sí. Yo soy Abdelá y soy de primer bachillerato y quiero decir que
los estudios también te hacen como sabiduría, más sabiduría. Cuando más estudias, tienes más sabiduría y así por lo menos tienes como más madurez para hablar con otras personas, y cuando hablas se te nota que tienes sabiduría, la otra gente a lo mejor te tiene más respeto, tienes un poco más de valor. Es mejor que, ¿sabes? Como que también te sirven muchas cosas aparte del título, pero te sirven muchas cosas como abrir más tu mente, pensar más con tu propia mente, y eso te hará como crear muchas ideas más. Pero si no estudias, si tu mente no funciona, si vas nomás siguiendo la gente del barrio sin pensar si es bueno, si es malo, si reflexionar, pues la mayoría de la gente cabe en eso. Pero si vas estudiando, eso te hará como madurar un poco más, aprender a pensar si esto es bueno o es malo, y eso a lo mejor te llevará a un camino más mejor, ¿sabes? Y siente como que tiene más valor que otras personas que no han estudiado ni han hecho nada. ¿Y cómo debería ser la educación a personas así? ¿Debería ser muy académica o debería tener en cuenta otros factores que no solamente son los académicos? ¿Qué pensáis? Esto me voy a basar en lo que nos ha estado contando la profesora, que realmente esto para la educación se tendría que empezar desde pequeño, ya de por sí, porque por ejemplo tú dices, cuando una persona crece, ya es como que cada vez más difícil moverle esas ideas de la cabeza, por lo que yo pienso y creo que se tendría que empezar desde pequeño, desde infantil o desde primaria. Y la segunda cosa que nos ha recalcado también la profesora gitana es que pues, sí, tendría que ser no todo académico, pero sí que una mezcla entre académico y entre cosas que realmente llaman la atención al alumno. Y nos dio el ejemplo, por ejemplo, un trabalengua, nos dio el ejemplo de un búho que tiene clase. Por ejemplo, ella da clase de infantil. No sé si lo sabes. Pero ella lo que hace es pone un búho y pone ahí, por ejemplo, 3 días a la semana un problema matemático, y otros 2 o no sé cuántos días más pone otro problema de la vida cotidiana. Y un problema de ellos era, por ejemplo, ellos tienen como un refugio para gatos. Y dice, por ejemplo, nosotros tenemos 3 gatos y tenemos solo 2 casas, porque ellos solo cuentan del 1 al 3. Y entonces pone a los alumnos a pensar. Porque claro, si tú le pones, por ejemplo, la suma y la resta del 1 al 3, pues, ¿qué quieres que te diga? Los alumnos se van a aburrir. Pero sin embargo, si tú le pones este tipo de problemas donde tienen que pensar y además aplicar las matemáticas, pues como ella dice, siempre suelen venir con ideas creativas, suelen sus propios padres diciéndole que a mi hijo le ha gustado la experiencia y todo. Porque yo pienso que realmente necesitamos 2 factores: el empezar desde pequeño y además pues, no tirar siempre de lo académico, pero sí que intentar hacer un equilibrio, una mezcla entre los dos. Pero no lo sé. Busque la creatividad, sí, que genere emociones, o sea, educación emocional. Sí, educaciones positivas al alumno. Uh-huh. Y además de pues eso, los valores como trabajo en equipo, respeto, y más valores que se recalcan también ahí cuando estás inmerso en la actividad. Completamente de acuerdo. Para mí, o sea, los estudios son muy importantes, pero también para mí, como los estudios, por ejemplo, de la calle y eso, y aprender, ¿cómo te explico? O sea, los estudios académicos son muy importantes, pero también lo que aprendemos en la calle y eso también es muy importante, porque los estudios te harán, por ejemplo, aprender la suma y todo eso, pero no te harán, por ejemplo, aprender a adaptarse con la gente de la calle, las estafas que hay. Pero si te mezclas con esa gente más o menos y tienes sabiduría más lo suyo, pues por lo menos te puede evitar muchas cosas, ¿sabes? Cuando serás más grande, pues podrás evitar más cosas, podrás, ¿sabes? Saber la gente que a lo mejor sí te quieren hacer daño, ¿sabes? Para que no te engañen. Pero hay gente, por ejemplo, que tiene nada más que estudios, y por ejemplo no salen en la calle, no saben la gente, la mala que es la gente y eso, pues a lo mejor de grande podrán ser estafados, podrán ser, ¿sabes? Uh-huh. Pero si te mezclas entre las dos, más o menos, pues te podrá salir con mucho más sabiduría y eso. Educación y calle. Sí. Claro, yo me gustaría añadir más sobre todo lo que acaba de decir mi compañero aquí, que es lo mejor de grupos marginalizados que tengan la misma clase que por ejemplo nuestro grupo entero es. Se quita sobre todo los prejuicios que tenemos de ese tipo de gente, se quita cualquier forma de racismo que hubiera podido haber ocurrido de ahí, y ya después de eso también es como te hace saber uno cómo vive esa persona, te adapta a cómo vive esa persona y te hace saber cómo piensa, vive esa persona. Por lo que yo siento que sería los grupos, no sé cómo decirlo, no, variado no es la palabra, inclusivo sería. Inclusivo, sí.
que, por ejemplo, tener un grupo en el que tiene una persona de Marruecos, ponle una persona española, una persona de extranjera, una persona gitana, es como tú aprendes más de ese grupo que si fuéramos todos españoles de Huelva capital. Claro, claro, te abres más. Y ya la última pregunta, pero no quiero cansaros y quería saber, no quería profundizar todavía en esto, ¿no? Pero ¿qué pensáis, si lo habéis visto, de los asentamientos estos que hay en algunos pueblos como Lepe, Moguer, de un montón de gente que vive en medio del campo con chabolas de plástico, que son gente que trabaja en el campo, son extranjeros, normalmente, bueno, hay alguna gente que son magrebíes, otra gente vienen de África, de Senegal, etcétera, y que, bueno, no tienen condiciones, ¿no? Que es donde está trabajando este profesor jubilado, intentando darle una educación no formal, digamos, o sea, una educación, o sea, echar una mano a ellos allí. ¿Qué pensáis de que se mantengan estos asentamientos en medio de en un país como el nuestro, quiero decir, donde todo el mundo tiene casa? Pues yo creo que esa gente están ahí no porque ellos quieren, es porque la vida les dio, que la vida, o han tomado decisiones que han acabado en eso. Y también, por ejemplo, la falta de alquiler, creo yo que aquí no hay mucha gente ahí que pueden alquilar, pero por no tener alquiler, pues se van para allá, mejor que están durmiendo en la calle, pues por lo menos se montan su chabula para por lo menos dormir sin que la lluvia, bueno, entra un poco, pero tú sabes, pero mejor estar más tapado por lo menos. Y no sé, la verdad, esa gente no sé cómo pueden seguir viviendo ahí. O sea, yo si fuera yo no podría aguantar esas condiciones, ¿no? Sí, es que es muy, muy difícil. Pero yo sé que si ellos pueden, pues lo cambiarán de una vez, porque nadie puede estar ahí tan tranquilo. Pero si la vida le llevó ahí, pues a ver si tienen que trabajar mucho para quitarse de esa condición. ¿Crees que están un poco olvidados? Es que yo creo que aquí en España ofrecen esas condiciones a los españoles, pero como los españoles sabemos que no queremos eso, ellos vienen aquí a buscar un pan para comer. Entonces, como no les queda otra, son los que aprovechan esa oportunidad, aun teniendo esas malas condiciones. No les queda otra. Ahora llega eso, tipo la gente de aquí española pedimos más a nuestro gobierno porque somos los ciudadanos de este país, de esta región. Pero claro, si tú vienes de Ponle, no eres turista, tienes que inmigrar hacia aquí, o este es el único sitio en el que tú puedes vivir, te dan migajas, te dan restos y tú te los vas a comer igual, porque imagínate, te dan un sitio en el Torrejón, te dan un sitio en cierta calle que, ponle, cualquier persona que es ciudadano de Huelva no le gustaría vivir, pues tú no vas a decir que no antes que vivir en la calle. Bueno, todavía el Torrejón, vivir en una vivienda digna, pero estamos hablando de chabolismo, de chabolas, ¿no? Sí. En medio del campo. Yo quería añadir también, maestro, que eso pasa también mismamente por la exclusión social, digámoslo así. A ver, vino un chaval de aquí de una asociación del EPE que también se encargan de darle un poquito de educación y también de dejar ahí pues, cada día 50 personas a dormir. Creo que tenían una nave y podían la gente, por ejemplo, la gente de la chabola, pues irse turnando durmiendo ahí. Y además que podían estudiar ahí todo, que se llama Asnusi, creo que se llamaba la asociación. Y vino un chaval de Senegal, que no me acuerdo, perdón, no me acuerdo de su nombre, que nos contó su historia de cómo él pues llevaba, no sé si 5 años después de todo lo que ha pasado, digámoslo sin, en exclusión social, ya que él, por ejemplo, pues tenía papeles y tenía dinero, digámoslo sin, que son como requisitos fundamentales para alquilar una vivienda, y sin embargo a cada vivienda que iba al EPE, como veían que era pues inmigrante o africano, pues no le querían alquilar la casa. Y eso es otro factor que, digamos, además de la falta de vivienda, que aquí por ejemplo en Huelva, por lo menos, según lo que yo he visto, cuando vienen los temporeros y la época de la fresa, por ejemplo, pues la vivienda está a 800, 900 euros. Entonces, si tú mezclas eso con que la gente tiene miedo a que le rompan el piso y con la exclusión social que hay, pues ocurre. En mi opinión, creo que ocurren este tipo de asuntos de chabolas. Y mismamente también hay otra cosa que también continuamente pues vienen inmigrantes que pues no tienen donde dormir, que son, vamos a decir, ilegales, pues que también pues se quedan ahí. Pero generalmente suele ser eso, que la exclusión social y ese miedo a que te rompan el piso pues terminan creando este tipo de sitios. Aunque tengan dinero para alquilar, no encuentran casa de alquiler, ¿no? Ocurre. Es lo que pasa, yo creo. Muy bien.
¿Alguna opinión, alguna conclusión sobre esto? ¿Algún llamamiento? ¿Algo que creáis que puede ser una solución? A ver, la maestra también, gitana Lola Cabrillana, decía también al final de la charla, dice que no se puede amar lo que no se conoce. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros realmente, por todo este tipo de cosas, ocurren realmente por la exclusión social, lo de los, digámoslo así, de los barrios marginales. Al fin y al cabo tú también te das cuenta que son barrios que están casi que olvidados, fuera de las ciudades y todo eso. O mismamente también cuando los gitanos se van al centro, pues ella contó cuando su hermana, por ejemplo, se fue a un centro comercial y estuvo por un guardia de seguridad persiguiéndole por todo el centro comercial a ver si hacía algo. Y claro, ella por ejemplo tenía una niña y ella nos preguntó a nosotros, ¿tú cómo crees que se sentiría esa niña cuando vea al segurata que está persiguiendo a su madre por todo el centro comercial mientras que las otras personas están libremente sin ningún guardia de seguridad, digámoslo, sin persiguiéndole? Por lo que yo creo que deberíamos conocer más, o sea, como decía también otra frase de Marie Curie, para temer menos tenemos que conocer más. Es hora de conocer más para temer menos. Creo que era así. Sí. Pero bueno, lo importante... El desconocimiento eso da como resultado el miedo y no acercarse a otras personas, ¿no? No podemos amar lo que no conocemos y como lo marginamos a determinados colectivos, pues claro, al final lo que nos genera es miedo. La generalización. Y huimos de eso, ¿no? Yo siempre digo que la gente debía de conocer a la gente del Torrejón, porque yo tengo muchos alumnos del Torrejón y estoy muy orgulloso de la gente que vive en el Torrejón. O sea, claro que hay gente mala, como en todos lados, ¿no? Pero en todos lados, ¿sabes? Exacto, Entonces, en todos sería bueno que conociera más a muchos alumnos míos que bueno, que están por encima de la media en muchas cosas. Hay que hacer un esfuerzo por conocer, como dice la profesora, la maestra gitana, que es genial. Bueno, pues lo cerramos aquí y si os parece vamos a sacar un tren de voces de algunas de las intervenciones para ponerlo, porque vamos a tratar este tema en la cadena SER. ¿Os parece? Que me gusta también que esté vuestra opinión, no sea solamente yo el que hable, ¿vale? Sí. Bueno, pues ya está, muchas gracias a Control, muchas gracias a vosotros que sois mis alumnos y nuestros chicos de Control. Alejandro, Alberto, muchas gracias por estar ahí y sin vosotros en Control no se podían hacer estos podcasts y cerramos, ¿vale? Adiós, hasta la próxima. Buenas tardes.